Olá, sou Celeriana de Souza Godinho, diretora do projeto de análise de comportamento do consumidor com discapacidade. Esta semana de investigação, presentaré o informe final de nosso trabalho realizado entre 2020 e 2022, co-dirigido por la doutora Analia Lozada e com a participação de profissionais da produção da moda, Pedra Maurice, uma desenhadora de indumentária, Natsue Kisama, y la terapeuta ocupacional Silvana Golato, también por los estudiantes de graduación y doctorado de la UFLO. Agradezco a la universidad por esta oportunidad de abordar un tema tan relevante para la inclusión de las personas con discapacidad. En la primera parte de nuestro trabajo, nosotros vamos a hablar sobre el consumo y el contexto de la discapacidad. Tomamos como autor a Néstor García Canclini, que en su obra Culturas Híbridas, Estrategias para entrar y salir de la modernidad, plantea la idea de que es importante considerar primero la ciudadanía antes de abordar conceptos como el consumo y la discapacidad. Canclini analiza cómo las culturas contemporáneas están influidas por la globalización y cómo se entrelazan como elementos locales y tradicionales. En relación al tema de la discapacidad, podemos utilizar a Canclini para comprender a la persona con discapacidad como un ciudadano con derechos y responsabilidad antes de realizar sus roles como consumidor. Esta perspectiva nos permite considerar, ¿no?, el tema de la discapacidad dentro de una diversidad cultural, donde el consumo reconoce y es percibido por múltiples factores. Desde ese enfoque, la ciudadanía y la interacción nos permite situar este consumo como uma construção de fatores que estão relacionados ao estilo de vida e aos patrones reais de las relações sociais e culturais. Y más que nada, para las personas con discapacidad, nosotros vamos a hablar de este derecho a consumir. Entonces, el consumo va a aparecer como un indicador muy importante. Y también, además del consumo, nosotros vamos a tomar como indicador a la moda, como un elemento crucial para comprender el imaginario y la realidad social. Esto releva a la identidad de las personas, su sentido de pertenencia y su posición de poder en una sociedad. Además, tanto el consumo como la moda son medios para que las personas puedan expresar su individualidad y se identificar en determinados grupos. Nosotros utilizamos acá Simmel, que va a hablar, ¿no?, específicamente de la moda como este aparato que nos permite imitar o diferenciar y que va a reflejar tanto la necesidad de conformidad como el deseo de se destacar. Entonces, siguiendo en este análisis y dentro del contexto de la discapacidad, nosotros podemos mirar a un consumidor activo, emisor, y un consumidor pasivo, el receptor. Los dos se refieren a estos diferentes niveles de participaciones y toma de decisiones en relación a los productos y servicios en el entorno. Aquí nosotros podemos decir que el consumidor activo, pensado desde la discapacidad, es aquel que participa, ¿no?, activamente en la toma de decisiones en relación a su propio bienestar y acceso a productos y servicios. Nosotros podemos decir que, mirando desde la discapacidad, es cuando la persona con discapacidad pueda decidir, buscar información, tener elecciones y expresar sus preferencias y necesidades. El consumidor activo es el que busca empoderarse y tomar un papel proactivo en su propia vida, buscando soluciones que se ajusten a sus requerimientos. Por otro lado, el consumidor pasivo, en contraposición, es alguien que tiende a aceitar lo que se ofrece sin cuestionar ni participar activamente en el proceso de toma de decisiones. Y en el contexto de la discapacidad, el consumidor
Pasivo podría ser esta persona que acepta productos y servicios sin explorar opciones disponibles o expresar sus necesidades y preferencias específicas. Vamos un poquito más allá y miramos a Bourdieu, que nos va a hablar, ¿no? De estas relaciones de oferta y demanda, que no es solo un tema de la economía, pero también es un medio de construcción de la identidad y de la diferenciación social a través de los gustos y las preferencias culturales. En este contexto, Bourdieu nos va a hablar de estas elecciones de consumo que no son también, por otro lado, no es solo decisiones individuales, también están moldeadas por factores sociales, económicos y culturales. Entonces, así como Simmel, Bourdieu nos va a decir que la gente busca diferenciarse y mostrar su estatus social a través de lo que consumen. Esto lleva a la creación de jerarquías y distinciones culturales que están arraigadas en la sociedad. En relación a esta oferta y demanda, que no solamente afecta a los productos materiales, también los productos culturales, está ahí el tema de las preferencias, las elecciones, y las personas se ven influidas por su pertenencia a diferentes grupos sociales y el deseo de establecerse como individuos únicos en la sociedad. En relación a la discapacidad, es importante considerar cómo las relaciones de oferta y demanda, así como los gustos y las preferencias, pueden influir en la forma como la discapacidad se percibe y es abordada en la sociedad. Las personas con discapacidad pueden estar sujetas también a estos procesos de diferenciación y construcción de la identidad a través del consumo. Entonces, vamos con eso, que el consumo está relacionado al deseo, ¿no? Y juega un papel fundamental en el proceso de masificación de discursos que son producidos y difundidos, especialmente en la sociedad altamente virtual, donde la información se propaga con una velocidad que antes era inalcanzable. En este escenario, el consumo forma parte de una tendencia en el comportamiento que se centra en la obtención de productos y servicios, ¿no? Como nosotros venimos hablando, para satisfacer deseos y muchas veces en lugar de necesidades. Esto nos puede decir Lipovetsky, ¿no? Sobre este fenómeno que también en la discapacidad hay una conexión, ¿no? Que no está claramente definida, pero el consumo en el mundo de la moda y también en el mundo de la discapacidad presenta dinámicas y que necesita como de un abordaje como de investigar más sobre lo que pasa con este grupo en relación a sus deseos y cómo la moda, en nuestro caso la vestimenta, es o no un producto accesible a este grupo, ¿no? Ahí nosotros vamos a esta idea de consumo que se centra en satisfacer los deseos y que debe cumplir una función utilitaria para poder convertirse en una expresión de identidad, estilo personal y aspiraciones. Principalmente en esta sociedad contemporánea donde nosotros buscamos el placer y la satisfacción individual. Pero nosotros con eso vamos percibiendo que la persona con discapacidad, en la literatura académica, el consumidor con discapacidad, aparece dentro de este consumidor vulnerable. La UNESCO, por ejemplo, nos va a hablar de esta vulnerabilidad social donde estas personas experimentan desventajas debido a la falta de recursos materiales y simbólicos, así como también el acceso es limitado a las oportunidades sociales, económicas y culturales, que es proporcionado por el Estado, el mercado y la sociedad en general. En el contexto de los consumidores con discapacidad,
Esto implica que este grupo, ¿no?, enfrenta desafíos que los convierten en consumidores vulnerables. Eso nosotros vemos en las barreras físicas, de comunicación o sociales que dificultan la plena participación en el mercado. La persona con discapacidad, como consumidor vulnerable, es afectado, ¿no? Sus elecciones, la selección, el medio como van a acceder a los productos y servicios, no son observados como consumidores con derecho, ¿no? La persona con discapacidad es mirada como desfavorecida, aislada, impedida de acceder a recursos y oportunidad. Esto directamente afecta la experiencia de compra. Pero dentro de nuestro trabajo aparece un tema muy relevante cuando nosotros ya abordamos desde el marco teórico esto de qué es este consumo, la relevancia del consumo, la relevancia de la moda, ¿no? La moda como la presentación social, como medio de expresión, y la vestimenta propiamente dita es la que va a presentar el individuo a la sociedad. Esto nos lleva desde la terapia ocupacional a hablar sobre esta actividad del vestir, que es esta selección de prendas y accesorios adecuados a la hora del día, el tiempo, la ocasión. O sea, qué prenda voy a vestir en determinado momento y cómo esta se va a ajustar a mi cuerpo, lo que me va a permitir presentarme en la sociedad. Desde ahí nosotros vamos a abordar desde Turner esta capacidad para vestirse y de vestirse y para hacer que la apariencia personal sea presentable y agradable para uno mismo y para los demás. Entonces, Turner nos habla de este equilibrio y coordinación que nos permite el alcance, la destreza. Todo está relacionado a cómo nosotros vamos a utilizar la prenda desde la comodidad, la funcionalidad, el clima y la situación en que se emplea. La actividad de vestir puede presentar desafíos para las personas con discapacidad dependiendo del tipo y grado de discapacidad que tengan. Existen diversas adaptaciones y recursos que pueden facilitar este proceso, ¿no? Pero nosotros miramos que hay aspectos que generan dificultades en la actividad del vestir, como el tiempo, la reeducación de la actividad, esta necesidad de aprender, necesidad de incorporar el entrenamiento. Hay personas que tienen impedimentos motores, hay personas que tienen déficit en la habilidad del procesamiento. Está relacionado el tema del esquema funcional, el esquema corporal, también las prendas que no son funcionales. Esto genera, ¿no?, esta pérdida del poder de decisión y el cambio de imagen. Pero de nuestra investigación, nosotros vamos mirando que si consideramos esta ropa que se puede adaptar desde la actividad de vestir, las ayudas para vestir, el tema de la tecnología, las adaptaciones del entorno, el apoyo emocional, todo esto es importante al momento de recordar el tema de la actividad de vestir y las necesidades de preferencias que tiene cada persona. Siguiendo en este marco teórico, ¿no?, y conceptual, nosotros vamos a seguir también con la fenomenología de la percepción. Nosotros traemos ahí Merleau-Ponty, que va a explorar esta relación entre la percepción, el cuerpo y el mundo, donde argumenta que hay una experiencia perceptual que es fundamental para que el ser humano pueda comprender su relación con el entorno. Abordando desde la discapacidad, nosotros vamos a ver que lo que nos ofrece la fenomenología de la percepción es esta capacidad para
mirar cómo las personas con discapacidad experimentan y comprenden el mundo a través de sus cuerpos y sentidos. También nos permite discutir esta percepción y la corporalidad que está relacionado al contexto de la discapacidad. Otro tema que también es importante cuando hablamos del comportamiento del consumidor, de la persona delante de su vestimenta y en relación a su actividad del vestir, es el esquema corporal, que está relacionado a esta representación mental y sensorial que una persona tiene de su propio cuerpo, que incluye su tamaño, forma, posición y relación con el entorno. Esta representación puede variar de una persona a otra y está relacionada con esta percepción interna del cuerpo. También está relacionada a la imagen del cuerpo, ¿no? Cómo la persona visualiza y se siente acerca de su cuerpo, cómo es influida por factores culturales, sociales y personales. François Dolto sugiere que el esquema corporal es algo que comparten todos los individuos de la especie humana. Está relacionado, ¿no?, esta percepción básica del cuerpo y sus partes. La imagen, por otro lado, la imagen es algo más subjetivo y personal y está influenciada también por la historia individual, por las experiencias y las emociones. En relación a la discapacidad, esta distinción entre el esquema corporal y la imagen del cuerpo puede ser relevante para que la persona con discapacidad entienda este esquema, su imagen, y cómo todo esto es afectado por limitaciones funcionales y también sociales. Seguimos un poquito más y todo este tema nos va a llevar a los aspectos, ¿no?, que dificultan la actividad del vestido en relación a las prendas. Entonces vamos como llegando a nuestra delimitación del objeto de estudio, ¿no?, de mirar esta actividad que está relacionada a esta movilidad reducida. Las personas con discapacidad pueden enfrentar las dificultades para moverse dependiendo de las áreas del cuerpo, y eso hace que ponerse y quitarse prendas pueden ser complicado. También porque por muchas veces nosotros podemos usar como el ejemplo el jean, los pantalones ajustados, las prendas sin elasticidad. También está relacionado a la falta de destreza, ¿no? La falta de destreza de las manos o dedos pueden dificultar la manipulación de botones, cremalleras, hebillas y otros elementos de las prendas, ¿no? Esto implica que las funciones que se encuentran afectadas. La sensibilidad, hay personas que pueden tener problemas de sensibilidad en la piel, lo que hace que ciertos tipos de tela o costuras sean incómodos o dolorosos. La coordinación también motora puede ser un desafío para las personas con discapacidad, lo que va a dificultar en este proceso de ponerse las prendas correctamente. También el tema de la fatiga, ¿no? Esto de poner una prenda a una persona con discapacidad puede llevar hasta 2 horas y media. Esto puede generar una fatiga en el momento de vestir, sentirse agotado. Las adaptaciones que son insuficientes, ¿no? Las prendas convencionales no están adecuadas para las necesidades específicas de las personas con discapacidad. La falta de adaptación o un diseño inclusivo en la moda puede dificultar aún más la actividad del vestir, y la falta de asistencia, dependiendo del grado de discapacidad, algunas personas pueden necesitar de asistencia de cuidadores o dispositivos para poderse vestir. Además, en los aspectos, como decimos, las telas, todo el diseño que no es inclusivo, impide a la persona en la toma de decisiones, que es un gran desafío, ¿no?, que está relacionado a las limitaciones cognitivas o las tomas de decisiones. Esto sugiere cómo deberían ser las prendas, ¿no? Cuando pensamos en la prenda para la persona con discapacidad, deberíamos pensar en prendas con elasticidad, telas que no sean perjudiciales para la piel, telas que tengan un secado rápido, prendas que tengan aberturas amplias,
También debemos pensar en las dimensiones que deben ser acordes y prendas también abrigadas. Según la investigación del INTE, la prenda debe ser funcional, estética, social y subjetiva. Y Kijama nos va a agregar aspectos textiles y no textiles en el momento de la prenda pensada a la discapacidad. Y desde ahí la actividad del vestir está relacionado también a la prevención, ¿no? Permite ayudar a los cuidadores, los asistentes, a evitar movimientos repetitivos, evitar posturas fijas y peligrosas del cuerpo, evitar esfuerzo manual, promover posturas ergonómicas, que también las telas sean pensadas desde la antropometría. Entonces, prevenir lesiones por malos posicionamientos y mejorar la manipulación del paciente en relación a la prenda. Nosotros seguimos y vamos a utilizar el tema de la piel, la 5 piel, ¿no? Que este artista austríaco nos permite utilizar en nuestro trabajo, porque nos va a mostrar que la piel, nosotros estamos hablando del tipo de tela por un lado, y utilizando este marco teórico, nosotros podemos decir que la piel, las 5 piel que están relacionados a la epiderme, que es no la primera piel, y la segunda es la vestimenta, la tercera en la casa donde vivimos, la cuarta piel en la identidad, ¿no? Y que nos hace estar más próximo de nuestra familia, de nuestros amigos. Y finalmente, la quinta piel es nuestro planeta, ¿no? Esta atmósfera protectora que nos permite vivir, generando un ambiente que no sea hostil. Y desde ahí es que nosotros vamos a decir que la moda tiene que ser inclusiva y que está relacionado al diseño universal y la accesibilidad. Entonces, la persona es más que su limitación física, mental, intelectual, auditiva o visual. Es un consumidor potencial que tiene necesidades, expectativas y relaciones con su cuerpo. Nosotros necesitamos percibir la indumentaria como un instrumento de inclusión, como un instrumento que va a permitir que las personas puedan participar. Usamos desde ahí el diseño universal, el diseño pensado para todos. Acá hacemos una parada para decir que nosotros no estamos hablando del diseño universal pensando en este cuerpo universal, sino estamos pensando desde la Convención de las Personas con Discapacidad, a la Convención Internacional, que nos va a hablar de este diseño que está pensado desde el objeto hacia el individuo, ¿no? O sea, crear productos, espacios e entornos de manera que sea utilizable para mayor cantidad de personas posible. Obviamente que no podemos atender a todos, pero que los productos puedan ser pensados. Es cuando hacer una tela que yo piense que este modelo con insignia y sin volado a quién lo va a poder utilizar. Entonces, las características del diseño universal, ¿no? Esto de la igualdad del uso, del uso flexible, del uso simple y funcional, que la información sea comprensible, que pensando de la tolerancia al error, el bajo esfuerzo físico y las dimensiones apropiadas para ayudar a la persona en este momento que quiere vestir y participar. Tony va a hablar en su investigación, ¿no? Con 650 personas con discapacidad, ¿no? Que las personas en general, 69%, no las conocen las herramientas, no conocen el tema del diseño universal. 30% las conoce, pero solamente 10% va a utilizar, ¿no? Y podemos ver ahí que 87% no implementa. Esto causa que las prendas que no son pensadas desde este diseño universal, desde este diseño pensado desde el objeto
que pueda mejorar la vida del consumidor con discapacidad, que en nuestro caso a quien nosotros estamos dirigidos, ¿no? Impide que esas personas puedan encontrar prendas que respondan a sus demandas, a sus necesidades y a sus deseos. Entonces, cuando pensamos desde ahí, pensamos en la discapacidad, también en la comunicación, ¿no? Nosotros hablamos de estas tecnologías de asistencia, de las herramientas del diseño universal, que son pensados para ayudar a las personas con discapacidad. Esto están pensados para pensar la persona con discapacidad a comunicarse y a realizar sus actividades diarias. Entonces, cuando hablamos en comunicación, vamos a hablar de esta accesibilidad en la comunicación, desde el enfoque en que la información y la comunicación sean accesibles para todas las personas, independientemente de sus habilidades. Esto nosotros podemos usar como, por ejemplo, la adaptación de un sitio web, de documentos y de medios. Y también, cuando pensamos en la comunicación, vamos a pensar en este lenguaje inclusivo, pero inclusivo que está relacionado a la elección de palabras y un lenguaje que tenga un impacto significativo en cómo se percibe y se tratan las personas con discapacidad. Entonces, el lenguaje inclusivo que nosotros abordamos es esto que evita el estigma o la discriminación. La comunicación también es muy importante para formar y sensibilizar, ¿no? Sobre la comprensión de quién son las personas con discapacidad y cómo quieren participar en la sociedad. Esto incluye, ¿no?, que de la capacitación para profesionales de salud, educadores y la sociedad en general. Y la comunicación tiene que estar relacionada al tema de los derechos y políticas, donde las personas con discapacidad tengan sus derechos reconocidos legalmente. Estos derechos incluye el acceso a la educación, al empleo y la participación también en el consumo en una sociedad de igualdad de condiciones. Esto nos lleva a pensar que la accesibilidad, la comunicación, está relacionada a las actividades de la vida diaria. Estas actividades que buscan el desarrollo y la independencia y la autonomía de las personas. Y desde ahí, y de este desarrollo, las barreras que aparecen en la comunicación están relacionadas, nosotros usamos ahí a Chavinato que nos va a decir que están relacionadas a las barreras físicas, personales, semánticas. ¿Y cuáles habilidades de comunicativas? ¿Cómo podemos pensar desde ahí? ¿Cómo son adecuadas, ¿no?, para poder acceder y ayudar a las personas, en este caso, a saber de sus necesidades básicas, a poder expresar sus necesidades básicas, y esto cómo está relacionado a la vestimenta? Martínez Torres nos va a decir que las habilidades de la información están relacionadas a recabar información, ofrecer información y mantener este proceso comunicativo. ¿Por qué la comunicación es parte de la expresión personal y social del consumidor también con discapacidad? Entonces, significa que el sujeto con la discapacidad pueda expresar, manifestar sus inquietudes, necesidades, emociones, sentimientos, y a su vez también tomar conciencia de su derecho y que debe participar en este proceso en cuanto consumidor. Las personas con discapacidad también tienen un estilo de vida y necesitan construir sus prácticas cotidianas a partir de diversas acciones, comportamientos y valores. Todo esto está relacionado al derecho que tiene la persona con discapacidad de estilos de vida posibles, que puedan más que ser adaptados, sino mirar al tema de la inclusión.
Esto tiene un impacto, ¿no?, sobre el autoconcepto y la preferencia a la estética. No podemos dejar de lado también el tema de la estética cuando pensamos en este aparato llamado comportamiento del consumidor con discapacidad. Y el autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Sin embargo, dentro de esta concepción interfiere el deseo de la construcción personal de sí mismo, espiritual y corporal. ¿No? El autoconcepto está relacionado directamente a la autoestima, que se construye, ¿no?, el juicio, las opiniones, las experiencias y las descripciones que le atribuyen al sujeto en relación al su mundo externo. Y seguimos en nuestro análisis, en este informe final. Nosotros vamos a hablar del marketing también y la comunicación. Y dentro de eso, nosotros vamos a hablar del desarrollo sostenible de las organizaciones de las Naciones Unidas, ¿no?, los ODS, que tiene un propósito de esta Agenda 2030, que nadie quede atrás. Y para nosotros nos lleva a pensar el comportamiento del consumidor como una herramienta para la dignidad. También esta importancia de los derechos humanos y también en la Convención de los Derechos con las Personas con Discapacidad, que incluyen a estas personas dentro de la Agenda 2030. Los ODS y la moda, ¿cómo podemos relacionar? Podemos usar a Barthes, que nos va a decir desde la función simbólica de la vestimenta, de transformar el individuo al proveer sus necesidades. Cuando una persona puede usar prendas según sus intereses, demandas, deseos, puede tener un poder, puede identificarse, puede sentirse parte de esta sociedad. Y cuando pensamos en comercios accesibles y pensando en esta accesibilidad universal, vamos a la legislación que hay en la Argentina, que hay en la ciudad de Buenos Aires, que va a hablar de esta accesibilidad como este conjunto de características que deben disponer un entorno urbano, la identificación, el producto, el servicio mediado por esta comunicación, para que la persona pueda participar en esta sociedad. Y llegamos ahí a nuestra parte que podríamos decir más pragmática de nuestra investigación, que tiene a ver con la muestra que nosotros hicimos a las personas con discapacidad y también a los comercios. En cuanto a la accesibilidad, los locales, nosotros podemos decir todavía 42% hablan de esta legitimidad de los carteles, señales y etiquetas que no son buenas. Las personas con discapacidad no van a decir que 37% del sonido de la música es demasiado alto cuando entra en una tienda, o la iluminación es baja, o excesivamente, ¿no? La muestra también nos va a hablar que los clientes con discapacidad encuentran dificultades. El 75% va a hablar que los probadores son pequeños o incómodos. 58% va a hablar de esta falta de rampa para acceder a los locales. 50% va a hablar de los pasillos, las dificultades de recorrer una tienda son estrechas, y también el tema de las estantes, la altura a veces es inalcanzable o incómodo. Entonces, la dificultad no es solo el ingreso al local, también hay esta experiencia relacionada a la atención con el cliente. Como en este momento, ¿no?, nosotros estábamos hablando de la comunicación, y ahí desde el marco teórico y yendo a las encuestas, nosotros vamos a ver que 59% de las personas que trabajan en locales no conocen la clasificación de los tipos de discapacidad, y solo 35% sí lo conoce, ¿no?, y lo hace. A la hora de atender a las personas con discapacidad, casi 45% va a hablar que siente inseguridad y necesidad de contar con herramientas o capacitaciones para brindar una atención óptima. 10% cuenta con este asesoramiento o capacitación, mientras que 89% habla que no. La encuesta también nos va a decir que casi 22% de los vendedores conocen la existencia de herramientas de asistencia al vestir, y 78% no tienen conocimiento sobre las mismas.
En cuanto a la experiencia de las personas con discapacidad, por otro lado, ellos van a decir que 58% de los vendedores tienen una predisposición, 32% siente incomodidad y casi 30% impaciencia. El consumidor con discapacidad, en este caso, aparece, ¿no?, la vestimenta a la que tiene el rol de presentación social del individuo desde la comodidad, funcionalidad, estética, remite a pensar esta igualdad de oportunidad y una variedad de interpretaciones que pueden ayudar al individuo. Más consumidores, más derechos sociales. Eso significa avanzar en este poder adquisitivo de este grupo. Permitir y el marketing también pueda percibir, anticipar y crear medios, productos, servicios, ¿no? Y desde el contexto de Argentina, de los derechos sociales de las personas con discapacidad, nosotros tenemos por un lado la Constitución, las leyes y las resoluciones que deben estar en las prácticas, que deben generar oportunidades para estas personas con discapacidad. Entonces, pensando en más consumidores y más derechos sociales, nosotros abordamos sobre ese espejo social que juega el desenvolvimiento de las personas con discapacidad en la vida cotidiana y que significa vivir bajo los estereotipos que son inalcanzables. Nuestra muestra va a decir que al momento del consumo, casi 57% tiene en cuenta su estilo y 47% tiene en cuenta la experiencia con la marca. Las personas que no tienen discapacidad, 41% tuvo cambios en investir, 16% en laboral, 16% en social, 88% está relacionado en la autoestima. 63% de estas personas con discapacidad también elige y compra. Y 24% que busca la asesoría de la familia, ¿no? Las personas con discapacidad, pero 70% no participan, pero preferían hacerlo. Hay esta intención y casi 90% no va a decir que prefiere comprar prendas aptas para todo el público. Esto significa que las personas con discapacidad no quieren vestirse diferente de los demás. Entonces, la discapacidad como una estrategia de mercado significa la inclusión y entender una diversidad, ¿no?, que es un tema tan importante, donde las empresas deberían aprovechar esto como una estrategia para aumentar su alcance y el éxito en el mercado. También podríamos decir la contratación de las personas con discapacidad, la adaptación de productos y servicios y abordar las necesidades de este segmento de la población y la promoción de una cultura inclusiva. Pues hasta el momento lo que nosotros podemos percibir desde nuestra investigación es que hay estereotipos construidos por el marketing, ¿no? Los modelos que se utilizan corresponden a cuerpos hegemónicos, normativos, que crean una ilusión de que todos los seres humanos somos iguales a lo que se ve, excepto por algunos nombres que podemos decir ahí, marcas que empiezan a aparecer, ¿no?, como Tommy. Nos va a decir esto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esta falsa inclusión? Entonces, está relacionado a los discursos, a las prácticas sobre la deficiencia. Hay una normalidad de este sujeto deficiente que no tiene interés por el tema de la moda. Si la discapacidad no es más que un constructo sociocultural, ¿por qué nosotros seguimos aplicando este concepto como si esta persona estuviera fuera de este mercado? Como si esa persona no saliera a la calle con determinadas prendas. Ya es hora que vayamos más allá de la óptica y del simbolismo. Necesitamos ver más personas con discapacidad delante de las cámaras. También necesitamos verlas detrás de las cámaras y eligiendo, tomando poder sobre el tema de la moda y el mercado. Nosotros acá
Vamos a mirar también de datos secundarios de esto, ¿no? De empresas que trabajan sobre el tema de la diversidad y que nos va a mostrar los modelos de color, los modelos plus size, modelos mayores de 50 años, modelos transgéneros, no binarios, que empiezan a aparecer y que empieza a nos mostrar que hay un otro tipo de marketing que está relacionado al marketing social, en la sociedad como el centro, ¿no? Hay el consumo, el mercado y la autoestima. La moda no vende solamente prendas, tenemos que ver que también la moda, la vestimenta, también vende autoestima e identidad personal. Y desde ahí nosotros terminamos nuestro trabajo agradeciendo y acá estamos para cualquier consulta. Hasta luego. Para cualquier consulta. Hasta luego.